Este material contiene un conjunto de propuestas para trabajar contenidos de lengua en segundo ciclo. Tomando estas propuestas, los maestros de este ciclo contarán con un variado menú de opciones para pensar y diseñar su trabajo en el aula. Primer propuesta, la descripción. La descripción está presente en la mayoría de los textos que los chicos leen dentro y fuera de la escuela, y también en sus conversaciones y relatos espontáneos. A diferencia de la narración canónica, en la que los hechos se presentan secuenciados según el orden en que ocurrieron, en la descripción no existe un orden natural de presentación, lo que dificulta la tarea para el que describe. Debemos tener en cuenta qué cosas se describen, qué cosas pueden ser objeto de descripción y qué cosas pueden ser descritos. La dificultad que enfrenta el que describe consiste en que debe dividir o segmentar algo que percibe como una unidad para poder expresarlo a través del lenguaje, y debe decidir el orden de presentación de esas partes. El propósito de una descripción incide tanto en la selección que se hace de los aspectos del objeto que se describe, como en el orden en que se los presenta. Características de la descripción. Una descripción descompone el objeto en partes o elementos y anuncia sus características o cualidades. También es frecuente el uso de comparaciones o metáforas. El objeto que se describe constituye el tema de la descripción. Ese tema puede aparecer mencionado o no en el texto. En el caso en los que no se menciona o se menciona al final, la descripción se acerca a una adivinanza. La adivinanza misma puede ser considerada como un tipo particular de descripción. Para escribir una adivinanza se parte de una descripción del objeto que se pretende adivinar. Se seleccionan los aspectos más relevantes y se lo describe usando comparaciones y metáforas para disfrazar u ocultar de qué se trata. Si bien el trabajo con la descripción tiene larga tradición en la escuela, no siempre han tenido en cuenta algunas cuestiones que conviene atender a la hora de elaborar actividades o consignas de escritura de descripciones. Una cuestión es el propósito de para qué se describe, si se enmarca en algún género o una clase textual, qué características presenta. Es muy importante que antes de proponer la escritura de una descripción, el maestro analice las demandas que esa tarea plantea a sus alumnos. Las descripciones serán más ricas cuantas más lecturas hayan hecho los niños y cuanto más vocabulario tengan a disposición. El punto. La puntuación es una de las tantas convenciones de la escritura. Su uso responde a distintas funciones. Normas principales que rigen el uso del punto. Se coloca punto al final de una oración. Después del punto, la primera letra inicial se escribe con mayúscula. El punto seguido marca el fin de una oración, a la que sigue otra cuyo tema se relacionan. Punto y aparte es la de dividir textos en párrafos. La coma. Señala una pausa en la lectura. Sus usos son los siguientes. Separa los términos de una enumeración. Un error frecuente en los textos de los niños es el uso reiterado de la conjunción y en lugar de la coma. Encierra elementos explicativos intercalados en la oración, como la aposición. Va en el lugar de una parte de la oración que se eludió u omitió. En las oraciones del español, el orden habitual es sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales.
No se pone coma entre el sujeto y el verbo, ni entre este y el objeto directo. Propuestas. La reflexión sobre los usos de los signos de puntuación y su sistematización debería darse permanentemente en el aula, en el marco de las actividades de comprensión y producción de textos. ¿Qué hacer con la ortografía? ¿Por qué enseñar ortografía? La enseñanza de la ortografía está justificada desde diversas perspectivas. Su aprendizaje se prolonga a lo largo de toda la escuela básica. En el primer ciclo, el trabajo suele centrarse más específicamente en el vocabulario básico que se incorpora en esta etapa y en algunas pocas reglas. En el segundo ciclo, al trabajo con las palabras que aparecen en los textos, se le suma la ortografía de regla, con la que se suele seguir una metodología inductiva. En el tercer ciclo, se suele ahondar específicamente en aquellas palabras que generan mayor cantidad de errores. Las reglas se trabajan de una forma deductiva. Errores ortográficos. ¿Por qué se producen los errores ortográficos? La falta de correspondencia que se da entre algunos fonemas y las letras, sumada a la tildación, es la causante de los errores ortográficos. El primer paso en el aprendizaje de la ortografía consiste en descubrir los contextos y los sonidos que pueden ser representados de más de una manera y realizar las consultas necesarias para averiguar cuál es la forma correcta. Propuestas. Saber que la ortografía es una convención, utilizar carteles y trabajar la morfología de las palabras puede ayudar. Cuarta propuesta. Leer de un vistazo. Cotidianamente tenemos que buscar información en distintos soportes textuales. Por ejemplo, horarios de trenes, turnos de farmacia, guías telefónicas, etc. Estar alfabetizado supone contar con estrategias de lectura adecuadas para resolver problemas de este tipo. Las características y funciones de los textos. Las características de los textos, como las formas del lenguaje que utilizan, el modo en que presentan la información, el diseño gráfico y tipográfico, están vinculadas con el uso que se hace de ellos en la sociedad y con las funciones que cumplen. El ordenamiento alfabético ayuda al lector a encontrar rápidamente lo que busca, y esta es la razón por la que se puede decir que es un recurso económico, ya que le permite al usuario llevar a cabo lo que se propone en un tiempo acotado y con poco esfuerzo. Leer para buscar datos. Para encontrar un dato en la guía telefónica, lo primero que hacemos consiste en localizar de un vistazo al lomo o a la tapa la información que buscamos. Esta sencilla exploración inicial requiere que conozcamos el orden alfabético. A veces se hace necesario consultar con el índice para dar con la página e incluso con la columna donde está la información buscada. Si bien ciertas tareas de lectura y ciertas clases de textos demandan más que otras una lectura rápida, la posibilidad de regular la propia velocidad de lectura es imprescindible para llevar a cabo de manera eficiente cualquier actividad de comprensión lectora. Bien, ahora escuchemos algunas propuestas, ya que es posible organizar en el aula tareas de simulación en las que se confronta a los alumnos con diversos propósitos de lectura rápida. Por ejemplo, para identificar el código postal de una dirección determinada y enviar una carta, o para identificar rápidamente un libro de un determinado autor o título en el fichero de una biblioteca. Es aconsejable, asimismo, que los alumnos describan los procedimientos que emplearon para encontrar la información. Esta reflexión favorece la transferencia de estrategias a la resolución de otras tareas similares. Y finalmente llegamos a la quinta propuesta, la exposición oral a partir de varios textos. La exposición oral tiene larga tradición escolar. La finalidad de esta práctica solía ser de control, es decir, el objetivo era que el alumno diera cuenta oralmente de cuánto sabía sobre el tema estudiado. Sin embargo, a partir de la década de 1980 se empezó a dudar acerca de su valor en relación con el aprendizaje. La exposición oral sigue siendo una actividad de clase más o menos habitual. El supuesto que guía esta práctica, en estos casos, es que quien se ha esforzado en estudiar realizará infaliblemente una buena exposición. También es cierto que la complejidad del género merece alguna atención.
ya que el desarrollo de habilidades de producción oral es un objetivo del área. La exposición oral es un género monologal en el que un emisor que domina un tema se dirige a un auditorio que no lo domina para explicar o transmitir información de una manera estructurada. Es decir, el género se basa en una diferencia de saberes entre el emisor y los destinatarios. Propuestas para segundo ciclo. Exponer oralmente a partir de textos diversos requiere un trabajo de clase, en los que los alumnos, con la guía del docente, buscan información, planifican lo que van a decir, preparan la exposición y concretan su presentación oral. Primera etapa. Reconstrucción de una exposición. Cuando el maestro expone sobre un tema, es recomendable que utilice un soporte visual, por ejemplo, un mapa conceptual, sobre el que pueda volver al finalizar la exposición para realizar preguntas sobre el tema. Segunda etapa. Lectura de textos diversos sobre un tema. El docente guía a los alumnos en los procesos de lectura. Esto implica seleccionar los textos más adecuados en función del tema y del propósito de la tarea. En esta etapa se toma notas a partir de la lectura y se selecciona y ordena la información. Tercera etapa. Planificación del texto expositivo. A partir de las notas que ya tomaron, los alumnos seleccionan la información pertinente y arman un esquema muy general de su exposición, decidiendo qué van a decir primero, cómo van a seguir y cómo terminarán. Cuarta etapa. Elaboración de recursos. Los alumnos, con ayuda del docente, elaboran los soportes necesarios para la presentación. Guías, gráficos, cuadros de síntesis. Estos soportes ayudan al expositor a la vez que colaboran para que el auditorio comprenda el contenido de la exposición y pueda seguirla más fácilmente. La guía sirve como ayuda a memoria y como organizadora de la exposición. Quinta etapa. Presentación de la exposición. Los alumnos deben saber de cuánto tiempo disponen. Deberán distribuirse los subtemas o aspectos del tema que cada uno preparará en particular y decidir en qué orden hablarán. Durante la presentación oral es importante que los expositores hablen fuerte, efectuando algunas pausas para permitir que los oyentes vayan procesando la información y que recurran a los soportes visuales para ilustrar su exposición. En cuanto a la atención del auditorio, si bien la novedad y el interés de la información que se expone es un factor que colabora, no siempre basta. A veces es conveniente reforzar esa motivación con alguna razón de orden más práctico, que pueda asumir la forma de una tarea que el conjunto de la clase debe realizar durante o posterior a la exposición. Por ejemplo, toma de notas, elaboración de un cuadro sinóptico, resumen de lo escuchado, comentario personal u opinión sobre algún aspecto del tema tratado.